En esta última clase vamos a revisar las curvas de supervivencia, su construcción e interpretación. En primer lugar, revisemos algunos conceptos como cinética celular, supervivencia celular a la radiación ionizante y por último el modelo lineal cuadrático. ¿Qué es la cinética celular? No tiene que ver con el movimiento de las células, sino tiene que ver con el proceso mediante el cual se mantiene un equilibrio en una población celular cualquiera. A esto se refiere a que en una población normal el número de células que se pierden por distintos tipos de agresiones o muertes naturales de las células por envejecimiento tiene que ser compensado por la producción de nuevas cepas, nuevas células para mantener este equilibrio. Solamente en los embriones y en tumores malignos o tumores benignos también existe un aumento real del número de células en esa población. En el resto de los tejidos se mantiene esa cinética celular normal, en equilibrio. Otro concepto, el tiempo de duplicación. Es el tiempo que se requiere para que se duplique el número de células de una población. Es el tiempo que requiere un tumor en duplicar el número de células que tiene. Tiempo de duplicación. Mientras que el tiempo de división celular es el tiempo que tarda una célula en dividirse. No es lo mismo. Por lo tanto, la fracción de crecimiento de un tejido se calcula en base al total de células que están en duplicación y en división en un determinado momento, dividido por el total de células de la población. La fracción de células en división dividido por el total de células de esa población. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica la velocidad de crecimiento tisular. A mayor fracción de crecimiento, más rápido será el crecimiento de ese tejido. Por lo tanto, los tumores y los embriones tienen fracciones de crecimiento elevados. ¿Qué son los compartimentos celulares? A diferencia de lo que uno podría pensar, que se refiere a los compartimentos internos de la célula, en realidad este concepto a los estadios en que se puede encontrar una célula en algún momento de su vida. Tenemos así células fisiológicamente muertas, es decir, células muertas, que fisiológicamente ya no funcionan. Están las células estériles, que son biológicamente muertas. Están vivas, funcionan, pero son incapaces de dar origen a nuevas células. Están las células en reposo, que son las células que salen del ciclo celular a la fase G0 o quiescencia celular. Y por último, las células que están en actividad mitótica o proliferativa, que son las que están en el ciclo celular. ¿Ok? En resumen, en un grupo de células proliferativas que están en el ciclo celular en la interfase, estas podrían salirse del ciclo y entrar en fase G0, que siempre en una población celular, especialmente los tumores, siempre hay un grupo de células en G0 esperando ser llamadas nuevamente a entrar al ciclo celular para reponer células muertas y mantener esta cinética celular que vimos al principio. Estas células que están en fase G0 podrían llegar a ser células biológicamente muertas o células estériles y de este paso a morir fisiológicamente muertas. Ahora bien, las células proliferativas podrían morir por distintas agresiones, inducidas a apoptosis o por muerte por necrosis. Cuando del grupo celular, de la población celular proliferativas, se extrae, por ejemplo, un tumor,
Normalmente lo que hace el tejido es reaccionar ante la agresión y llamar células que están en fase G0 para que entren al ciclo celular y pasen a ser células proliferativas y rellenar este espacio que dejó el tejido retirado. A este acto se le conoce como reclutamiento celular. ¿Ok? Entonces, los tejidos normales ante una agresión provocan reclutamiento de las células que están en G0. Un tumor, por ejemplo, al ser extirpado, recluta células en G0. Esto se llama recidiva tumoral. De aquí que nace la necesidad de hacer algún tratamiento adicional luego de una cirugía para extirpar un tumor. El extirpar el tumor produce la entrada en la fase proliferativa a las células en G0. Y lo que se pretende con el tratamiento, ya sea radiante o quimioterápico, es evitar que las células en G0 entren al ciclo celular. Desde el punto de vista de la interacción de la radiación con las células y la forma en que la radiación daña a las células, existe una teoría que es la teoría del blanco. Se refiere al blanco como objetivo de la radiación. Y sabemos que el principal objetivo desde el punto de vista radiobiológico es la molécula de ADN. Para plantear esta teoría es necesario tener presente tres postulados o tres puntos que son bases o básicos. Primero, en las células de los organismos vivos existe una zona que es sensible, denominada blanco celular, que para nuestros efectos es el ADN. El segundo postulado es que la ionización del blanco va a llevar a la inactivación de la célula irradiada. Si dañamos el ADN, la célula pasa a ser inviable. Y tercero, que la interacción entre la radiación y el blanco celular es de tipo probabilístico. Aquí no hay nada, todo o nada. Aquí todo tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Existe la probabilidad de la interacción de la radiación con el ADN, de forma directa o de forma indirecta, que ya es materia que hemos revisado antes. En las células procariotas, las células sin núcleo, cuando se administra una dosis de radiación lo suficientemente alta como para que todas las células puedan ser alcanzadas, y se le llama a esta dosis letal media, la fracción de células que sobreviven es del 37%. Extrañamente no mueren todas. Si bien todas fueron alcanzadas por la radiación, solo el 37% de ellas muere cuando se administra esta dosis particular, que es la dosis letal media. Luego, si administramos una segunda dosis de radiación a estas células que sobrevivieron, va a sobrevivir el 37% del primer 37%. Y así sucesivamente si seguimos irradiando con la misma dosis letal media. ¿Esto cómo se expresa en forma matemática? Como S igual a S sub 0 por la base de los logaritmos naturales elevado a menos alfa d. S es el número de células que sobrevivieron tras la irradiación. S sub 0 es el número inicial de células que teníamos. D es la dosis que se administra. Y alfa es el coeficiente de destrucción celular, que corresponde a un porcentaje de células que se destruyen por la dosis de radiación. Ya vamos a analizar el alfa luego. Entonces, cuando la dosis D es igual a la dosis letal media, que es la dosis necesaria para alcanzar a todas las células de una población, se dice entonces que alfa por D es igual a 1. Matemáticamente reemplazamos y despejamos S partido por S sub 0, nos queda igual a los logaritmos la base de los logaritmos naturales elevado a menos 1. Y eso es igual a 0,37 aproximadamente. Es decir, el 37% de las células iniciales sobrevive. Esta sería una curva
de supervivencia a radiación de una población celular cualquiera, simplemente una gráfica esquemática, para que veamos cómo se ve la, la forma de la curva. Como observamos bien aquí, el total de células sobreviven con una dosis cero. A medida que aumenta la dosis, disminuye la cantidad de células sobrevivientes. Entonces, por ejemplo, con una primera dosis, hablemos de un Gray, pero es un solo ejemplo, no es un Gray exactamente. Tenemos un 37% de células que sobreviven. Al irradiar nuevamente a estas células que sobreviven, con una segunda dosis, vamos a obtener que sobrevive 0,14, que es el 37% del 37%, y así sucesivamente en el resto de las dosis. Esta es la teoría del blanco y cómo se construye una curva de supervivencia celular. Obviamente, quiero que se fijen bien, acá la escala es lineal, la escala de fracción de supervivencia es lineal, y aquí la escala de dosis también es lineal. En las células de mamíferos, o sea, eucariotas, la cosa cambia. Al tener un núcleo organizado, se observa que cada impacto sobre la célula no lleva a la muerte. Hacen falta varios impactos. Esto ocurre porque la célula tiene una capacidad única, que es la de reparar su daño. De modo que, matemáticamente, en los eucariotas, la fracción de supervivencia, S, es igual a la cantidad o número de células iniciales, factor de 1 menos, paréntesis, 1 menos E elevado a menos alfa D, subíndice N, donde N es un número de extrapolación y que tiene que ver con el número de blancos necesarios o número de impactos necesarios para conseguir la muerte de estas células. Aquí tenemos las dos gráficas que hacen alusión a lo último analizado. En el primer gráfico vemos cómo una población celular procariota, la gráfica de supervivencia es una línea recta que cae rápidamente a medida que aumenta la dosis. Mientras que en una población celular eucariota, a diferencia de las procariotas, aparece una curva con una inclinación previa, luego se hace recta, pero primero aparece este hombro, a esto le llamamos hombro. Al proyectar la porción recta final de la curva hacia atrás, obtenemos en la gráfica N. Nótese que la escala en este caso es logarítmica y la dosis, la escala es lineal. Ahí tenemos la fracción de supervivencia en un procariota y ahí tenemos la fracción de supervivencia en un eucariota. Las lesiones que se producen por la radiación pueden ser tres: las lesiones subletales, las lesiones letales y las potencialmente letales. Las subletales, tal como lo dice la palabra, la lesión no lleva a la muerte celular necesariamente, sino que esas lesiones podrían ser reparadas por los mecanismos enzimáticos que ya conocemos. Hay lesiones que son letales y, como lo dice el concepto, terminan matando a la célula sí o sí. No pueden ser reparados. Son lesiones irreversibles y llevan a la muerte celular. Las potencialmente letales son aquellas que son lesiones graves de muy difícil reparación. La reparación de los daños va a depender de cuántos requerimientos tenga esa célula. Las potencialmente letales, si se encuentra en reposo, por ejemplo, va a poder dedicar toda su energía a reparar el daño. Pero si está en el ciclo celular, sus requerimientos cinéticos impedirán que haya una adecuada reparación. Por lo tanto, un daño potencialmente letal en una célula G0 puede producir una reparación del daño y no ser letal finalmente. Pero la mayoría de las células están en interfase, por lo tanto, probablemente terminen muriendo. Así que nos vamos a quedar con los daños letales y daños subletales.
Recordando solamente el efecto oxígeno, vemos que en las células bien oxigenadas, en un entorno óxico, las células son más sensibles porque mueren con menores dosis más rápidamente, mientras que con un entorno hipóxico, las células tienden a ser más sensibles por la ausencia o menor concentración de oxígeno en el ambiente. Es decir, con células en un entorno óxico o rico en oxígeno, la OR puede ser tan grande como 3, es decir, que se requiere 3 veces o 3 veces más dosis cuando están en el ambiente hipóxico o 3 veces menos dosis cuando están en un ambiente óxico para lograr el mismo efecto biológico. ¿Cómo influye el ciclo celular? Primero repasemos cuáles son las fases del ciclo celular. En G1 ocurre la síntesis de ARN mensajero y de proteínas. Hay un crecimiento plástico en la célula en el que se prepara para tener toda la energía y materiales necesarios para la siguiente fase. Esto puede durar entre 1 y 14 horas, dependiendo del tipo celular. La fase S es donde se produce la duplicación del material genético. De hecho, continúa durante la síntesis de ARN mensajero y también de las histonas. Toma en promedio entre 6 y 9 horas aproximadamente. Perdón, me faltó hablar de G2. G2 ocurre la síntesis proteica preparatoria para la mitosis. Ahí se prepara para la mitosis y luego viene mitosis, que es la división celular propiamente tal. Y por último, la quiescencia celular o G0, que corresponde a esta fracción de células de un tejido cualquiera que está en una estación de parada. No se dividen, pero tampoco mueren. Y están consideradas como una reserva de células que consumen muy poca energía y muy poco oxígeno, y que están a la espera de un estímulo químico que les haga entrar en el ciclo celular o que por el contrario las conduzca hacia la muerte. Veamos las partes del ciclo celular para quienes aún no lo recuerdan. Tenemos las células en G1, que es crecimiento celular, preparación para la replicación del ADN, de la cual pueden algunas células salir a G0, salir del ciclo celular. De G1 pasamos a la replicación del ADN en la fase S, previo a un punto de control o checkpoint, pueden encontrarlo así en la literatura. Terminada la síntesis de ADN, hay otro checkpoint antes de entrar a G2. Y por último viene, antes de la mitosis, otro checkpoint que, si está todo bien, procede con la división celular y da origen a una nueva célula. Estos checkpoints, generalmente, principalmente antes de la fase M y después de la replicación del ADN, está llevado a cabo principalmente por P53. Si P53 detecta daño, detiene el ciclo celular y le da tiempo a la célula para reparar el daño o entrar en apoptosis. Si miramos en la gráfica que está a la derecha, vemos cómo las distintas fases no responden igual frente a la radiación. Aquí tenemos la dosis de radiación aumentando hacia la derecha y la fracción de supervivencia. Veamos. Si se irradia a una población de células donde todas están en la fase S tardía, es decir, en esta parte del ciclo, vemos que la supervivencia celular es muy alta, es decir, las células son muy resistentes a la muerte celular inducida por radiación. Pero si la irradiación se lleva a cabo en la fase S precoz, en esta parte del ciclo, son un poco más sensibles y mueren más rápido. Si se les irradia a una población celular donde todas estén en G1, en esta fase, son aún más sensibles y de hecho desaparece el hombro. Y si se irradian en la fase G2 o mitosis, en estas fases, la radiosensibilidad aumenta muchísimo y desaparece el hombro también. Por lo tanto, la fase más sensible al momento de irradiar es aquellas células que están en fase G2M. Por eso se entiende que tejidos con alta tasa de proliferación, con alta tasa mitótica, son más sensibles
que otras células porque están justamente en esta fase G2M, que son mucho más sensibles. Hagamos un repaso. En 1956, no sé si lo recuerdan, Puck y Marcus determinaron la supervivencia de las células humanas, específicamente con células HeLa, a la exposición de rayos X, y expresaron sus resultados en una forma de curvas de supervivencia frente a diferentes dosis de radiación. A partir de esto se fundamenta todo lo que sabemos actualmente en radiobiología. Aquí hay dos placas Petri con colonias de células en cultivo de hámster in vitro. En la primera cápsula, cápsula Petri, es un cultivo de 100 células que no fueron irradiadas, y se les dejó crecer por 7 días antes de teñirse. Al contar el número de colonias que crecieron, ¿cómo se llama este ensayo? Ensayo de clonogenicidad, que es muy simple. Se contaron 70 colonias, se sembraron 100 células que deberían haber dado origen a 100 colonias, pero sobrevivieron solo 70 y dieron origen a 70 colonias. Por lo tanto, la eficiencia del plaqueo, la eficiencia de hacer esto, de cultivar en una placa, por eso le llamamos eficiencia de plaqueo, es de 70 sobre 100, o sea, de un 70%. En la placa Petri B se sembraron 2.000 células y fueron expuestas a 8 Gray de rayos X. Al contar después de 7 días, se tiñeron y se cuentan solo 32 colonias. Por lo tanto, esto matemáticamente se puede expresar de la siguiente forma. La tasa de supervivencia es igual al número de colonias contadas. ¿Cuántas eran? Colonias contadas, 32 colonias. Dividido por las células sembradas, 2.000. Multiplicado por la eficacia de plaqueo o eficiencia de plaqueo, 70%. Dividido por 100 me da 0,7. Veamos. 32 colonias contadas, dividido por 2.000 células sembradas, multiplicado por la eficiencia de plaqueo en términos de fracción, 0,7, eso nos da 0,023 como fracción de supervivencia. O sea, sobrevivió el 2,3%. Este esquema ya lo conocemos y aparece exactamente en la misma, el mismo razonamiento que vimos en la diapositiva anterior, donde primero tenemos una placa con 100 células irradiadas con 0 Gray, o sea, es la control. Aquí en este caso sobrevivieron 90, por lo tanto la eficacia del plaqueo es 90% o una fracción de 0,9. Luego se sembraron 400 células que se les dio 2 Gray y la fracción de supervivencia fue un 20%. Luego 1.000 células con 4 Gray, un 4%. Y 10.000 células con 6 Gray, un 0,5%. Estos son ejemplos. La curva de supervivencia celular en células HeLa que obtuvieron Puck y Marcus es muy similar a esta curva, donde vemos que cada punto representa la tasa de supervivencia celular a una determinada dosis. Aquí están las dosis en Gray a medida que aumenta, y vemos que, a diferencia de lo que se esperaría, no es una recta total, sino que aquí presenta este pequeño hombro. Y este hombro se debe a que estas células de mamíferos, en este caso humanas, son capaces de reparar el daño de alguna manera. ¿Cuáles son los modelos matemáticos que se han planteado? Se han propuesto varios, pero en general se aceptan los siguientes. El primer modelo que vimos fue el que acepta la teoría del blanco, que puede ser un blanco único o un blanco múltiple. Eso es un tema que vamos a poder discutir más adelante. Pero hablemos de la teoría del blanco. Y la siguiente, el modelo más aceptado el día de hoy, es el modelo lineal cuadrático. Veamos un poco de esto. En una gráfica lineal vimos cómo la tasa de supervivencia celular disminuye exponencialmente a medida que aumenta la dosis.
Mientras que en una gráfica semilogarítmica, esta misma curva, estos mismos datos se representan con una recta. Por lo tanto, hacer una recta es más fácil analizar y obtener resultados de esta curva. Por lo tanto, vamos a trabajar con la gráfica semilogarítmica. Este modelo, el modelo lineal cuadrático, presupone que la supervivencia de las células depende de dos posibilidades. Hay solo dos opciones. Que la célula se muere por un daño irreparable o que la célula se produzca un daño que la célula sea capaz de reparar. O muere por un daño irreparable o repara el daño. Es decir, hablamos de daños subletales y daños letales. Los potencialmente letales dijimos que no lo íbamos a tomar en consideración. En función de estos parámetros, la curva de supervivencia entonces está dada por dos componentes. Uno, que es linealmente proporcional a la dosis de radiación. Es linealmente proporcional a la dosis de radiación y está relacionado con el daño irreparable, el daño letal. Y uno segundo, le vamos a llamar alfa a este componente linealmente proporcional. Y está relacionado con el daño irreparable, donde el daño es letal, alfa. Y un segundo componente que es el proporcional al cuadrado de la dosis, relacionado con el daño reparable, o es decir, daño subletal. A este le vamos a llamar componente beta. En esta imagen vemos lo que acabo de decir. Veamos, aquí se está contando la frecuencia de aberraciones cromosómicas, discéntricos y anillos. Fíjense en esta parte. Aquí es lineal. La gráfica es lineal, no es logarítmica, es lineal. A medida que aumenta la dosis, aumenta el número o frecuencia de aberraciones por célula. Y vemos cómo aparece una línea recta con un daño donde presumiblemente, o lo más probable, es que un mismo electrón esté dañando a las cromátidas en un mismo lugar, cortando el ADN en dos. Y ya sabemos que cuando el ADN se corta en dos partes, porque es muy difícil de reparar, extremadamente difícil de reparar, o se repara muy mal y la célula termina muriendo. Entonces son daños letales. Estos son daños letales y ocurren linealmente. Es decir, proporcionalmente es proporcional a la dosis. En este otro caso, lo más probable, con dosis más elevadas, con dosis más altas, aparece esta curva que va ascendiendo y tiene que ver con la probabilidad de que electrones distintos, puestos en movimiento, se han arrancado de sus enlaces y el ADN se rompa en lugares diferentes y provoque estas aberraciones, como cromosomas discéntricos. ¿Qué nos hace pensar esto? Que esto es reparable. Esto es más fácil de reparar que en lesiones dobles. Por lo tanto, esto es función al cuadrado de la dosis. Requiere más dosis que el caso del comportamiento lineal. Esto en una gráfica lineal, donde ambas escalas son lineales. Si lo graficamos en forma semilogarítmica, vemos que la gráfica se comporta de esta forma. Comienza a disminuir con una línea recta y luego se incurva. Aparece un hombro para luego hacerse nuevamente recto. Este hombro aparece solamente en células de mamíferos. Y está resumido lo que acabamos de decir. Esta primera porción es lineal a la dosis y esta porción de abajo es proporcional al cuadrado de la dosis. Es decir, componente alfa y esta es componente beta. Si miramos la gráfica del modelo lineal cuadrático en un gráfico cuya escala es lineal, aparece este pequeño hombro al principio para luego hacerse esta curva recta y hacerse asíntota al eje X. Pero si lo convertimos en un gráfico semilogarítmico, aparece entonces la curva que estamos acostumbrados a ver como curva de supervivencia,
con esta porción recta inicial, el hombro y la porción recta final. Esa porción recta inicial le vamos a llamar componente alfa y la porción recta final le vamos a llamar componente beta. La primera está relacionada linealmente con la dosis y la segunda está relacionada con el cuadrado de la dosis. Entonces, el modelo línea cuadrático contempla esta ecuación donde la base de los logaritmos naturales está elevado a menos el componente alfa más el componente beta. Alfa es el término lineal proporcional a la dosis. Este componente representa la dosis necesaria para inactivar a la diana celular, en este caso el ADN, con una sola interacción. Alfa representa la pendiente inicial, la inclinación de la primera parte de la curva, la inclinación de la recta inicial de la curva. Por lo tanto, mientras mayor sea alfa, más sensible será a la radiación esta célula. Por el contrario, o por otro lado, beta de cuadrado, es el término cuadrático proporcional al cuadrado de la dosis. Este componente representa la dosis que se necesita para inactivar la diana celular, el ADN, por la acumulación de dosis subletales. En este caso es por dosis subletales, la porción cuadrática, E elevado a menos beta de cuadrado. A mayor beta, menor capacidad de reparar el daño. Mientras más grande sea el ángulo beta, menor será la capacidad de reparar el daño subletal y por lo tanto mayor radiosensibilidad. Entonces, en esta gráfica podemos ver mejor lo que estoy diciendo en la ecuación. En esta gráfica vemos cómo esta curva de supervivencia tenemos dos componentes, la componente inicial, que es la porción recta inicial, que si la prolongamos se forma un ángulo con la horizontal, y este ángulo alfa es el componente alfa, y mientras más inclinado esté esto, mientras más abajo vaya, más radiosensible. ¿Por qué? Porque si la porción recta inicial fuera tan horizontal que seguiría de esta manera, quiere decir que a cualquier dosis sobrevivirían todas las células. Es decir, habría una radiosensibilidad total y absoluta, situación que no existe. Por otro lado, la componente beta, vemos que la curva de supervivencia celular se hace recta en la porción final, que se puede extrapolar hacia atrás y corta el eje de la fracción de supervivencia en un punto que se le denomina N, que ya lo hablamos recién. Mientras mayor sea beta, que es el ángulo que se forma con la horizontal, mientras mayor sea beta, hasta acá, hasta este componente alfa, mientras mayor sea beta, mayor será la radiosensibilidad de estas células. Ahora, ocurre un fenómeno interesante. ¿Qué pasa cuando la componente alfa, que es este pedazo de aquí, y la componente beta, que es este pedazo de acá, son iguales? Quiere decir que los daños letales, alfa, y los daños subletales, beta, se igualan. La probabilidad de que haya supervivencia y muerte celular debido al daño letal y subletal es igual. Y eso coincide con una determinada dosis, que en este ejemplo es de 8 Gray. Quiere decir que la razón alfa-beta es igual a 8. ¿Cómo se interpreta esto? Esto es una característica de este tipo de tejido, de este tejido en particular. Yo puedo decir que la eficacia de este tejido se encuentra en los 8 Gray. Es una característica así como, por ejemplo, el HBl, que es una característica de un material cualquiera o una energía cualquiera. Si el término lineal se iguala al cuadrático, es decir, cuando la proporción de daños reparables e irreparables se iguala, el modelo queda como sigue. La componente alfa es igual a la componente beta. Por lo tanto, si despejamos, alfa partido por beta me queda d cuadrado partido por d, que es, al suprimir acá, me da la d, que es la dosis aplicada para que alfa sea igual a beta. Alfa sea igual a beta.
Es decir, el cociente alfa beta, llamado cociente de efectividad, es igual a la dosis a la que los daños reparables e irreparables son iguales. Y es simplemente una característica de ese tejido frente a un tipo de radiación determinado. Una gráfica muy incurvada tendrá un alfa beta pequeño, mientras que una curva aplanada tendrá un alfa beta grande. Por último, ¿qué pasa cuando a las células les impedimos que se repare su daño? Veamos, aquí hay tres curvas de supervivencia celular, donde a las primeras, denominadas DP, son células que fueron sembradas y se dejaron reparar el daño potencialmente letal. Se les dio comida, en medio de cultivo, la humedad, el CO2, etcétera, se les dejó tranquilas para que repararan su daño. Y resultó que la curva de supervivencia, a medida que aumentaba la dosis, era esta. Las células IP, que es la segunda gráfica, que es mucho más sensible a la radiación que las primeras, las células fueron inmediatamente después de la radiación, fueron sembradas. Es decir, se irradiaron y no se les dejó tranquila en su cultivo. Se les sacó del cultivo y se sembraron en otra cápsula. Así se impidió la reparación completa. Se les molestó para que no pudieran reparar su daño. Recuerden que si están dedicadas a reparar el daño, lo más probable es que sobrevivan. Pero si se les molesta y se les obliga a realizar tareas como producir enzimas, producir proteínas, etcétera, reorganización del citoesqueleto, entonces lo más probable es que el daño sea letal. Y se ve que claramente hay muchas más células muertas en estas condiciones. Y por último, las células que aquí aparecen como ARA-A, que la curva ni siquiera tiene un hombro y es recta, son células sembradas con arabinósido de adenina. ¿Qué hace este compuesto? Impide por completo la reparación celular. ¿Y qué resulta? Resulta en una curva que, a pesar de ser de mamífero, no presenta hombro y el daño es totalmente letal.